queremos darle la más cordial bienvenida a este conversatorio de pueblos originarios y proceso constituyente. Es una instancia de reflexión y conversación que hemos querido motivar desde la Universidad Católica del Maule, la Dirección General de Vinculación, con el fin de abrir un espacio de diálogo y reflexión que nos permita situarnos en el proceso que estamos viviendo en nuestro país, en Chile, con la Convención Constitucional, con toda la reflexión que hemos podido ver en el último tiempo de manera más intensa en torno a tantos temas que nos llegan como sociedad y en particular y en específico en relación a lo que son nuestros pueblos originarios. Hemos querido plantear la posibilidad de tener una conversación donde haya una realidad comparada con lo que podemos obtener como experiencia a partir de buenas prácticas y también a partir de temas pendientes en Canadá y en Nueva Zelanda. También con una reflexión a partir de lo que esperamos acá sea la situación en Chile. Y contamos, la verdad, el día de hoy con tres panelistas de lujo, a quienes quiero saludar. Saludo en primer lugar a la doctora Claire Charters, quien es profesora asociada de la Facultad de Leyes de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Muy bienvenida, Claire. Quiero saludar también a Bettina Schneider, decana asociada de Programas Comunitarios, Investigación y Posgrado en First Nations University en Canadá. Bienvenida, Bettina. Y quiero saludar también al doctor candidato Rosamel Millamán, quien es profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco. Rosamel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y antes de comenzar, quiero también saludar a representantes de las embajadas de Nueva Zelanda y Canadá que nos han querido acompañar el día de hoy, nos han apoyado también en la difusión y en la gestión de esta iniciativa. Y creemos también muy importante y agradecemos, de hecho, contar con el saludo de ellos el día de hoy. Paso a dar lugar a Javiera Vicedo, quien es directora de vinculación Latinoamérica de Education New Zealand, en representación de la Embajada de Nueva Zelanda en Chile. Javiera, bienvenida, por favor, también para que puedas brindarnos un saludo. Mari Mari, tena koto, tena koto, tena koto. Buenas tardes, buenos días en Nueva Zelanda. Kia ora. Es un honor saludarles esta tarde en nombre de Education New Zealand, Manapo Kiteao, la agencia del gobierno de Nueva Zelanda para la educación internacional, y en el nombre de la Embajada de Nueva Zelanda en Chile entrego a todos y todas la más cordial y cálida bienvenida a este tan importante conversatorio. Quisiera saludar de manera también muy especial a los panelistas que hoy nos acompañan y al moderador, que esta tarde sin duda nos permitirán conocer distintas visiones sobre este importante tema, que obviamente no solo es importante para Chile. Para Aotearoa, Nueva Zelanda, es un privilegio ser parte de este panel y de esta oportunidad a través de la doctora Claire Charters de la Universidad de Auckland, y poder así compartir su trayectoria, la experiencia también de Nueva Zelanda, mientras Chile recorre su propio camino. Felicitaciones a la Universidad Católica del Maule y a todo el staff, a Jorge y a todo el staff detrás de esto, por organizar este evento y por invitarnos a ser parte de esta importante conversación. Por favor, no duden en seguir contando con la Embajada y con Education New Zealand Manapo Kiteao para todas estas iniciativas. Chaltumay, que ahora muchas gracias. Muchas gracias, Javiera, también por apoyarnos en esta iniciativa y por el saludo que nos brindas. Y quiero pasar ahora a dejar con ustedes a nuestros amigos también de la Embajada de Canadá en Chile, representados en este caso por Melissa Cardinal, consejera política de la Embajada de Canadá en Chile, y Falco Müller, primer secretario de la Embajada de Canadá en Chile. Dejo con ustedes a Melissa Cardinal.
Buenas tardes a todas y todos. Señor Jorge Burgos de la Universidad Católica del Maule, señora Javiera Vicedo de Education New Zealand, el doctor Rosamel Miaman de la Universidad Católica de Temuco, de Chile, Dr. Claire Charters of the University of Auckland of New Zealand, Dr. Bettina Schneider of the First Nations University of Canada y Dr. Marcelo Pinochet de la Universidad Católica del Maule. Y por supuesto, buenas tardes al público que asiste también a este importante conversatorio. Antes de comenzar, permítanme una precisión, pues estoy participando en este evento desde Ottawa, Canadá, territorio tradicional no cedido de la nación Anishinaabe. En nombre de la Embajada de Canadá, queremos agradecer la invitación que nos ha extendido la Universidad Católica del Maule para participar en este importante evento. La conversación que tendrá lugar hoy se inserta en el debate alrededor del proceso constituyente que vive actualmente Chile y que se inició el 25 de octubre del año pasado. Desde Canadá, estamos mirando este proceso con mucha atención e interés, especialmente considerando que este preciso año Canadá y Chile celebran conjuntamente sus 80 años de relaciones diplomáticas. Los temas de interés que comparten Canadá y Chile son amplios y abordan una panoplia de tópicos vitales para nuestros países. No podemos dejar de mencionar, por supuesto, el respeto y la promoción de la diversidad y de la inclusión, entre otros. Hay que reconocer, sin embargo, que Canadá es un país que se construyó sin la participación significativa de quienes habitaban inicialmente el territorio, nuestros pueblos indígenas. Es cierto que hemos avanzado paulatinamente hacia un modelo de autonomía de nuestros pueblos originarios. No obstante, aún existen muchos desafíos pendientes, especialmente en torno al reconocimiento de sus derechos, así como las barreras que impiden su acceso a la justicia y su participación social, política y económica. Hoy en día, Canadá está lidiando con el gris legado de las escuelas residenciales, un doloroso capítulo de nuestra historia que debemos abordar y dialogar para avanzar hacia la reconciliación. Sin duda, estamos resueltos a descubrir la verdad y a apoyar a las familias sobrevivientes y sus comunidades. Afortunadamente, contamos con herramientas internacionales de peso como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que Canadá aprobó plenamente en 2016. Esto nos permite ir por el buen camino hacia la deseada reconciliación en Canadá. No es de extrañar que en junio de 2021 Canadá impulsó su legislación federal para que ella sea coherente con dicha declaración. Finalmente, esperamos que el diálogo de hoy, con miradas complementarias de Chile, Nueva Zelanda y Canadá, pueda contribuir a asegurar la plena realización de los derechos de nuestros pueblos originarios. Será una oportunidad para nosotros de aprender de ustedes y me alegra que esté aquí con nosotros la doctora Bettina Schneider de la Universidad de Primeras Naciones en la provincia de Saskatchewan para hablar de la experiencia canadiense. Esperamos que este sea un evento interesante para todas y todos. Muchas gracias. Agradecemos también a Melissa Cardinal su saludo, consejera política de la Embajada de Canadá en Chile. También a Falco Müller, primer secretario de la Embajada de Canadá en Chile, y a Rodrigo López, encargado de Asuntos Públicos, que nos acompañan el día de hoy. Quiero recordarles a nuestros asistentes, para efectos prácticos, que en la parte baja de su pantalla, a mano derecha, verán ahí un icono de un globo terráqueo similar, donde podrán escoger la interpretación de idiomas en caso de que lo requieran. Nuestras dos primeras panelistas harán su presentación en inglés, por lo tanto, quienes lo necesiten puedan escoger ahí el idioma español para escuchar a nuestro traductor que estará simultáneamente haciendo la interpretación. También hay un espacio para preguntas y respuestas. Al final de las tres ponencias vamos a dejar un tiempo para reflexiones de la audiencia y para preguntas que ustedes quisieran plantear a alguno de los panelistas. Dicho eso, quiero dejar con ustedes también a nuestro moderador, el doctor Marcelo Pinochet, quien es académico de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule, para que pueda proseguir con la dinámica de este conversatorio.
Así es que nos deseo a todos, digamos, y por supuesto a nuestros asistentes también una provechosa sesión y ojalá que podamos contribuir con este espacio al diálogo y a la reflexión que tanto requerimos. Marcelo, por favor, adelante. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos, a todas. Reciban un afectuoso saludo. Buenos días en Nueva Zelanda. Reciban un afectuoso saludo todos quienes se unen a este conversatorio, a esta interesante conversación respecto a nuestros pueblos originarios, particularmente en un día como hoy, 18 de agosto, en que en Chile recordamos a San Alberto Hurtado, sacerdote chileno reconocido internacionalmente por su aporte a la visibilización de los trabajadores, de las trabajadoras y también de los más pobres y excluidos. Pero coincide también este conversatorio, como se ha dicho, con la actual discusión constitucional que se desarrolla, como ustedes lo saben, en nuestro país, y que tiene como uno de sus pilares fundamentales la búsqueda, el acuerdo por reconocer a los pueblos originarios de nuestro país. En este contexto surge esta iniciativa de conocer visiones distintas de otros países, de otras latitudes, como también la visión de los académicos de nuestro país, para que nos colaboren con sus ideas, con sus propuestas en este proceso de transformación social que experimenta de manera inédita nuestra sociedad chilena. En primer lugar, escucharemos a la profesora Claire Charters, quien es profesora asociada de la Facultad de Leyes de la University of Auckland. Ella pertenece a la tribu Ngati Fotabe Tufaitoa Napupi Naui, espero haberlo dicho bien. Su área principal de investigación son los derechos de los pueblos indígenas en el derecho institucional y constitucional, a menudo con un enfoque comparativo. La doctora Charters está trabajando en artículos sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la relación entre los Maorí Tikanga y el sistema legal estatal, las tensiones entre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, y sobre la legitimidad de los derechos de los pueblos indígenas bajo el contexto del derecho internacional, trabajo que será publicado como libro por Cambridge University Press. Ella también está trabajando en una serie de proyectos de investigación colaborativa que incluye la autodeterminación de los pueblos indígenas y los fundamentos filosóficos del derecho indígena, además de ser miembro del Comité de Derechos de Pueblos Indígenas de la Asociación de Derecho Internacional. En el año 2007 recibió la beca Rutherford Discovery Fellowship de la Royal Society de Aparangui. La doctora Charters ha combinado su investigación académica y la docencia con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional. Actualmente es fideicomisaria del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Entre los años 2016 y 2017 fue requerida por el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas para asesorarlo sobre la mejora de la participación de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas. De 2010 a 2013 trabajó para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la sección de pueblos indígenas y minorías, enfocándose en el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente es codirectora del Centro Aotearoa Nueva Zelanda para los pueblos indígenas y el derecho. Tengo el honor, señoras y señores, queridos amigos, amigas, de presentar a la doctora Claire Charters. Ena mana, ena hoi wha, ena rau rangatira mā tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Greetings to all, namahi nunui ki a koutou mā. Thank you so much for having me here. Thanks so much, if I may, Marcelo. Thanks so much for the university. It's lovely to see you, Bettina. I very much look forward to your presentation. Thanks so much also for the embassies for your support, and to everyone listening here. A special kia ora to Rosamund Milliman. It's really fantastic to learn some more about your situation in Chile and your constitutional reform processes.
We here in Aotearoa, or at least at the University of Auckland, are similarly to you, looking for inspiration around constitutional transformation to realise Indigenous people's claims and rights and interests, because we are at the start of what I think will be a process that will finish with a form of constitutional transformation. So like you, we are asking to speak to many people around the globe around constitutional reform and what that can look like to make Indigenous people's rights real. So I've got a presentation prepared, and I will go through that quite methodically, but I'm most interested in talking about potential answers or having discussions around these problems. So hopefully we can have that discussion in a moment when we finished our presentations. I guess the first thing that I want to highlight is that in Aotearoa, New Zealand, the main method, if you like, or the main process by which Indigenous people's rights or Māori rights are recognised in the political domain. So contrary to our reputation, we have some of the weakest legal protections of Indigenous people's rights in the world. But we do have Māori do have significant political power in our context. It's not sufficient that it can, I guess, protect against majoritarian will, contrary to Indigenous people's rights, contrary to Māori rights, but it is powerful nonetheless, and I'll talk a little bit about that. What I think that makes us very different to is the situation in Canada, where, as I'm sure Bettina will talk about, you have some form of constitutional recognition, and she will probably talk about the positives, but also the I guess, not so much negatives, but how that constitutional recognition is probably imperfect, I suspect, from an Indigenous perspective. But so just to reiterate, my main theme is that in New Zealand, recognition of Māori rights happens in the political domain, not the legal domain. And one of the most, I guess, surprising things about Aotearoa, which is little known outside of Aotearoa, is that we do not have a singular written constitution, and we never have had. So our constitution is comprised of legislation which can be overturned by majoritarian will, by a constitutional convention, and then some important instruments like the Treaty of Waitangi. But all of that is subject to Parliament, because legislation from Parliament is always takes priority as a matter of law. You cannot, at least formally, hold Parliament to account. The courts cannot, they are subordinate to Parliament, and our Parliament cannot be held to human rights, except maybe to some extent at the international level. But of course, as we know, that is more about, I guess, political influence rather than legal force. So before I get into that more specifically, just a little bit of contextual political background. So some of you might be aware that the founding constitutional document I guess, between two peoples, between Māori and the English, in 1840 was called, or is called, Te Tiriti o Waitangi, also known in English as the Treaty of Waitangi. And that is a treaty that sets out a power sharing arrangement between Māori and the British Crown. So under that Te Tiriti o Waitangi, Māori were to retain something like self-determination, sovereignty over the Māori world. And under the English version of the Treaty of Waitangi, the British Crown was to obtain full sovereignty. So that founding constitutional document had fundamentally different objectives in the different language texts. On the English text, it talked about cession of absolute sovereignty. In the Te Reo Māori text, which was perceived at the time to be some form of translation, but in fact said something different, it was about Māori retaining control and the English having some authority over settlers who were rapidly coming to Aotearoa in New Zealand in 1840. So what you can say from that is that despite a narrative that exists, I guess, politically in
New Zealand, sovereignty was not ceded to the British by Māori, but has been assumed. And it is really through this doctrine of discovery, this idea that Aotearoa was in fact, as a legal matter, empty lands, that the British Crown have acquired political sovereignty. At some point, it was just a matter of political power. At some point, when the population shifted so that there were more British settlers than there were Māori, political control went to the British because they had the greater military power, in effect. Colonisation was a terrible experience for Māori, loss of almost all of our territories, the taking of almost all of our territories, very little, if any, recognition of our authority to govern ourselves. The story is common, unfortunately, across many colonised places. Today, that means that Māori make up well over or up to 60% of our people in prison, despite only being 15% of the population. Māori perform worse than almost any other group, but particularly Pākehā or our European settlers on almost every socio-economic indicia that there is. So poverty, housing, health, and so on. And I just want to, I guess, recognise and send my deepest, I guess, condolences to our Canadian and Indigenous in Canada, in Turtle Island, for the incredible and tragic loss of so many of Indigenous children through the residential schooling system. We have we had a similar situation in Aotearoa where children were taken away for long periods, not just Māori, but children from all sorts of different places, but the vast majority were Māori, and the impact that that's had on Māori culture and our society is profound. That's the most effective way to break a peoples, is to take the children away and separate them from our culture and our peoples. So that's just a little bit of, I guess, background information about Aotearoa, New Zealand. So as mentioned, our current constitution is that we don't have any one written constitutional document, which makes us quite unique. And as mentioned, under our structure, which is inherited from Britain, we have a parliament that is supreme and that will always have the most authority under this current system. The courts, as mentioned, can't override, can't impose human rights obligations on our parliament. What I guess makes that even more problematic is that, given the way that our constitution, our institutions are structured, is that the executive has control of parliament. So that's a very small, we don't have a very strict separation of powers. Our executive comes from members of parliament. They're not separately elected. And so it's a smaller group of the parliamentary majority party or parties. And not having any formal legal restraint on Parliament and or our executive has been very problematic for Māori. It has meant historically, but also more recently, that laws have been passed that take away land rights, etc. And there's no recourse in New Zealand's legal system to challenge that as a matter of law. We do have a human rights legislation, but that is expressly subordinate to other legislation. So any other legislation takes priority over our human rights legislation. So that's the formal situation. One might wonder why there is not egregious breaches of human rights when you don't have those formal legal protections. But I would say that nationally there is a pride in being a society that cherishes equality.
and fairness is something that is a term that you might often hear in the New Zealand context. From a Māori perspective, the problem that you might have with that is that we might have different understandings of what equality requires and what fairness requires, given Māori experience of colonisation. So now I want to turn to, I guess, the political context. As mentioned, Te Tiriti o Waitangi, our founding constitutional document, said different things. But today it remains, at least the Te Reo Māori text, remains the source of and the basis upon which Māori argue for our rights and interests. And while it is not legally enforceable, unless Parliament incorporates it into legislation, so while it is not in and of itself legally enforceable, it has a constitutional status that permeates our constitutional and legal system. So it is absolutely possible for Parliament and the Executive to override Te Tiriti o Waitangi, and it does. But also Te Tiriti o Waitangi is used by our courts to influence interpretations of legislation. It is known to most people in Aotearoa New Zealand. So it has a force that is difficult to describe legally, in the sense that it has no legal force, but it is also difficult to describe its political force because it permeates our constitutional dialogue to some extent, and it's certainly important to Māori. Now, what I think is probably of great interest to you and your constitutional reform structure is our guaranteed seats for Māori in our Parliament. We have 7 seats out of 120 guaranteed to Māori, and they are elected by a Māori plebiscite as well. Yes, 3 minutes for you. Great, perfect timing, thank you. So that means that Māori have a secure voice in Parliament. And while those seats are important, what has also happened politically is that Māori, for general seats as well as in the Māori seats, now have usually around 20% the seats in Parliament, make up 15% of the population. You might be aware of this in a sense because you might be aware that our Minister of Foreign Affairs is now Minister Nanaia Mahuta, who is Māori, and we have a number of other ministers in our executive who are Māori in very important portfolios for Māori, such as conservation, because the conservation estate is our largest, I guess, area of Crown land. So to have Māori interests reflected in that is very important. I just wanted to that there is a current movement to the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. A few years ago, announced that New Zealand would be to realise the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Not dissimilar, I think, to what the process is that you're going through now in Chile.
or not, if the case may be, on legislation coming through from that state governance. Very far from perfect, very far from perfect. And constitutional reform is necessary, but that's where it happens, not as a matter of law or constitutional rights. So kia ora koutou, I look forward to the discussion and thanks so much for having me. Muchas gracias, doctora Claire Charters, por sus aportaciones. En segundo término, nos corresponde escuchar la presentación de la doctora Bettina Schneider. La doctora Schneider ha sido recientemente nombrada decana asociada de programas comunitarios de investigación y posgrados en First Nations University, o Universidad de las Primeras Naciones de Canadá. Y también es profesora asociada en negocios indígenas. Ocupó el cargo de vicepresidente asociado académico desde el año 2017. Recibió su maestría en desarrollo comunitario y su doctorado en estudios nativos americanos de la Universidad de California en Davis. Ha trabajado en First Nations University desde el año 2007. También ha trabajado como consultora para el Instituto de Desarrollo de las Primeras Naciones, Corporación Huesca de Primeras Naciones y la Red de Financiación de Oportunidades. Su investigación se ha centrado principalmente en las estrategias de desarrollo económico y de la comunidad indígena, las instituciones financieras nativas y aborígenes, el plan de estudios de alfabetización empresarial y financiera relevante para los indígenas y las relaciones de rendición de cuentas y presentación de informes financieros de las primeras naciones. Un lujo contar sin duda con nuestros invitados y en particular ahora con la presentación de la doctora Bettina Schneider. Bienvenida, profesora Schneider. Muchas gracias, Marcelo, and many thanks for having me here today. I am very honored to be invited, and I want to everyone from Treaty 4 in Regina, Saskatchewan, and also the homeland of the Métis Nation. And I want to certainly thank her for her wonderful presentation. I really enjoyed what you had to share. And I will share a short presentation as well and look forward to discussion with everyone afterwards. Okay. So hopefully everyone can see this presentation? Great, thank you. I just wanted to provide a bit of an overview of Indigenous rights in Canada. And I'll just begin with, I'll put this in slideshow so everyone can see this very clearly. This is a image of our university, the First Nations University in Regina. We have 3 campuses and our main headquarters is in Regina, but we have campuses in Saskatoon and in Prince Albert, as well as community-based programs throughout Saskatchewan and in other communities outside of Saskatchewan. So Indigenous peoples are recognized under Section 35 of the Constitution Act 1982 as 3 distinct groups: First Nations, Métis, and Inuit peoples. Section 35 of the Constitution also indicates and acknowledges and affirms the existing
Aboriginal and treaty rights of Aboriginal peoples in Canada. There are over 1.6 million Indigenous peoples in Canada, which comprises approximately 5% of the total population. And of this population, roughly 58% are First Nations people, 35% Métis, and 3.9% Inuit. First Nations people on the official Indian register in Canada are referred to as status Indians or status First Nations. However, there are many First Nations people who are considered non-status and therefore not subject to the Indian Act and don't have access to the same programs and services under the Indian Act as status First Nations. And I'll share with you shortly an overview of the Indian Act, just a brief discussion of that. The term Métis refers to those of mixed First Nations and European heritage, typically of the prairies, who developed a unique culture and language, Michif, during the North American fur trade. And Indigenous peoples who have traditionally lived in the Arctic, having similar cultures, are referred to as Inuit. Métis and Inuit people, like non-status First Nations, are not subject not have access to the programs and services offered by federal agencies. There are also treaty First Nations and non-treaty First Nations, and treaty First Nations belong to a First Nations community that has signed a treaty with the Crown. And I will also provide a little overview of treaty rights momentarily. In Canada and globally, there has certainly been a strong movement in recent decades to recognize the rights of Indigenous peoples over the traditional lands and resources. Indigenous Canadians have asserted inherent rights to land and self-governance. The term inherent means that the right is not derived from the Constitution of Canada or from a delegation of powers from either the federal or provincial government, but as the original peoples of this land. Indigenous Canadians believe they have the right to govern themselves as they did before contact with European settlers. A number of Supreme Court of Canada rulings have agreed with the concept of Indigenous peoples as original inhabitants, which accords a special status and rights. According to Canadian Prime Minister Justin Trudeau, reconciliation starts with recognizing and respecting Aboriginal title and rights, including treaty rights, which he acknowledges as not only constitutional obligations, but also obligations under the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. And so he spoke these words at the Assembly of First Nations 36th Annual General Assembly, and a month after the release of the Truth and Reconciliation Commission summary report and findings. So reconciliation is certainly something we're working towards. It's a journey, and it's you know, as noted earlier in the beginning, certainly in Claire's acknowledgement and earlier, you know, there have been some really disturbing recent discoveries here regarding residential schools in Canada, and you know, that has certainly, I think, struck a chord in the nation. And I can certainly just speak from my experience over these last few months that there's been more of an interest than ever in moving forward with reconciliation, and it's been quite something for First Nations University of Canada, because we, I think, are being looked to in many ways to help support many through this educational journey, right? And trying to understand the history here and the rights of Indigenous peoples in Canada. Treaty rights, so just a couple points here. According to Alfred, treaties never gave consent to European ownership of territory or the establishment of European ownership over them. Treaties did not do this according to both historic Native understandings and contemporary legal analysis. Rather, treaties guaranteed First Nations certain rights in return for allowing the settlement of the Europeans into their territories, and provided a way in which the land and its resources could be shared by First Nations peoples and settlers in Canada.
and edited by Robert Anderson, right? Aboriginal people in Canada did not view the land and its resources as something they owned, so they did not see the treaties as a transfer of ownership. And so this is just a little background on kind of some contemporary interpretations of treaties, certainly. And in Canada, just to give you an overview of the number of treaties that have been signed. Treaties were signed between 1701 and 1921, primarily by Great Britain and then the Government of Canada when it became a government, after Confederation. So after its Confederation in 1867, the official treaty process began in 1871 with treaties number 1 and 2 and concluded in 1921 with Treaty 11. Just on that note, with Confederation, regarding Confederation, Canada, as I stated, became a country in 1867, and then the Indian Act was passed into law shortly thereafter in 1876. And Canada's constitution specifically assigns federal rather than provincial governments control over Indigenous issues by terms of Section 91(24) of the Constitution Act, 1867. And the Indian was passed by Parliament of Canada under the provisions of Section 91, and it gave really exclusive authority over the governance of First Indigenous peoples at that time. It's a very troublesome act in many ways because it places a number of unique rules on Indigenous governance, land tenure, and land use. And it certainly restricted economic activity in some very significant ways, excluded Indigenous peoples from fair and equitable participation in the economy through reserves, residential schools, the pass system, the permit system, and much, much more. So it's certainly a challenging piece of legislation that, under the Constitution, that we are still trying to work our way through as a country, because it is very it presents many challenges, but it also offers certain programs and services to First Nations that make it difficult to at this time to fully eliminate, although I think many First Nations, many Indigenous peoples are looking for ways for something beyond the Indian Act at this time. And so political activism, wanted to speak very briefly about that. Growing political activism throughout the 20th century led to the beginning of a new political era for First Nations people in Canada. The National Indian Brotherhood and other provincial and regional Indigenous organizations demanded the recognition of Indigenous rights. In the late 1960s, this really started to come about. And by the 1970s, this growing political activism, along with some really significant landmark court decisions, advanced the recognition of rights of First Nations in Canada. And these court decisions led the federal government to negotiate land claims based on outstanding Aboriginal titles. And that's had a significant, economic impact on many First Nations, and has led to significant land claim settlements by the government with First Nations that has really has begun to change things dramatically here, economically and otherwise. So land claim settlements and more business development opportunities began to develop throughout the 70s and beyond, and Indigenous leaders began to demand increased autonomy and self-determination, including increased control over their own institutions, finances, economic resources. This transformational period led to the assertion of Indigenous rights and the creation of new opportunities for Indigenous peoples in order to address educational, economic, and political inequities that colonization certainly created. And on that note, I just wanted to maybe say a few things about First Nations University, because First Nations University was really born out of that political activism of the 1970s. It was established in 1976, and it was a way forward after the, in the aftermath, and certainly, residential schools were ongoing until the 1990s, really, in Canada. Right, they were not eliminated until the 90s. So, there were still
despite a lot of the awareness of the damage of residential schools, they still were not formally closed until the 90s in Canada. And so First Nations University was a way to, it was Indian control over Indian education, right? That was the motto that first came about when it was established. And today we say Indigenous control over Indigenous education. And so that's, that's essentially a big part of our mission and mandate, is to, be a post-secondary institution for Canada that aspires to have a transformative impact by bridging Indigenous ceremonies, knowledge keepers, languages, and traditions with the delivery of high quality post-secondary education. And we focus on, that traditional Indigenous knowledge, blending that with Western knowledge systems, and incorporating Indigenous worldviews, into, everything we do, everything we teach. And we are, we believe we are Ms. part of that. Bettina? Yes. Excuse me, 3 minutes. Perfect, thank you. We believe that First Nations University is part of that journey towards, that reconciliation journey. And we are here for both Indigenous and non-Indigenous peoples in a significant way, because we really believe that non-Indigenous peoples have to learn this history. They have to learn the rights of Indigenous peoples if we're ever going to actually move forward here. And so I just thought I'd share this as one example of Indigenous peoples asserting institutional control over their, over their communities, over their education, and just to kind of go further. I won't go into everything here, but it's we're seeing increased interest and growth. An increase of 9% year over year, in recent years. A numerous impact, not just in Saskatchewan, but across the country. We have had, students registering from Nunavut, Ontario, BC, Alberta, Manitoba, Yukon, Nova Scotia. And so there's a growing interest in Indigenous history, rights, education, and that's really quite encouraging for us to see that interest. And so this is just a little bit of what some of the programs we teach. And reconciliation, as you can see, certificate of reconciliation studies, that's become something we've recently developed because of the growing interest here in that topic. And this is just a brief video, but I doubt we have time right now to watch that. So I won't go forward with that, but I want to thank you very much for this opportunity. Thank you very much. And I'll stop sharing my screen in a moment here. There we go. Thank you very much. Muchas gracias, profesora Bettina. Como han podido darse cuenta nuestros asistentes a este conversatorio, estamos con un problema de traducción simultánea. Hemos perdido la comunicación con el profesor, el académico encargado de la traducción, y es fruto de la inclemencia del tiempo que en este minuto está atravesando la zona centro-sur de nuestro país. Y seguramente las dificultades de conexión, de electricidad, ¿cierto?, llegan a todos los lugares de esta zona. Algo que incluso comentaba Jorge, el director de vinculación al principio del conversatorio. Sin embargo, podemos continuar con la tercera presentación, pero antes decirle o comentarles también que hay un espacio para preguntas también que ustedes pueden, nuestros colaboradores, nuestros asistentes, ¿cierto?, pueden escribirnos a partir del chat. Y pueden, a partir de eso podemos contribuir a un mejor diálogo también respecto a las presentaciones. La tercera presentación está a cargo del profesor Rosamel Millamán Reinao. El profesor Millamán es antropólogo, egresado de la Universidad de Concepción y candidato a doctor en el programa de doctorado de City University of New York.
Fue dirigente nacional mapuche de los Centros Culturales Mapuche entre los años 1976 y 1986. También dirigente internacional del Consejo Indio de Sudamérica entre 1983 y 1984. Además, fue representante principal de Indigenous World Association de 1992 a 1998, organización indígena con estatus 2 ante las Naciones Unidas en Nueva York. Hoy es miembro de la Latin American Association, LASA, en la sección de Ethnicity, Race and Indigenous Peoples, y también de la sección Otros Saberes. En Chile es miembro de la comunidad de Historia Mapuche, del Centro de Estudios e Investigación Mapuche y profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco. Entre los años 2017 y 2019 fue presidente del Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile. Y entre 2017 y 2019 fue miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de nuestro país. Sus investigaciones están vinculadas al movimiento indígena en América Latina, racismo e interculturalidad. Es un honor para mí presentar en lo personal al destacado profesor Rosamel, un conocido en nuestro ámbito de las ciencias sociales en nuestro país. Profesor Rosamel, lo escuchamos atentamente. Thank you so much for this invitation. And Mari Compuche con Chilcatufe. Buenas tardes a todos, a los pensadores que están participando de esta reunión. Gracias por la invitación que se me ha hecho. Yo voy a tratar de exponer la situación local, regional del pueblo mapuche en estos momentos. Históricamente he tenido una visión no propia de los antropólogos, porque si no he sido militante del movimiento indígena. He sido dirigente de muy joven, desde la universidad hasta ahora de alguna manera vinculado al movimiento. Yo creo que hay cosas comunes entre los tres países que hoy día se reúnen para reflexionar sobre el impacto que pueden tener las reformas constitucionales sobre los pueblos indígenas. Coincidimos plenamente con la situación de Nueva Zelanda, de que nosotros en el caso mapuche es lo mismo, y en el caso de Canadá pasa más o menos similar, ese contexto del mundo urbano indígena, que también entra a tomar parte en estas discusiones. También el asunto de los tratados. Nosotros tenemos en la historia nuestra alrededor de 70 pactos, tratados, alguna vez se le dice a la gente, acuerdo con los españoles y con los chilenos, pero esos tratados no son reconocidos y no son elementos, recursos, digamos, que sea la base de un análisis de los derechos indígenas. Es, sin embargo, un recurso potente del movimiento indígena que está allí asumiendo e incorporando estos acuerdos y estos tratados que se establecieron con la corona española y también con el Estado chileno. Es decir, esos tratados están en la mente del pueblo mapuche. También quiero decir que los años 60 y 70 marcan la diferencia entre todos los indígenas en el continente y en el mundo, por esa crisis que tiene el sistema capitalista a nivel global. Pasa lo mismo acá en Chile, pasó lo mismo como en Canadá y como en Nueva Zelanda. El movimiento joven que llegó a las universidades, el movimiento joven que llegó a estudiar en espacios que nunca antes había posibilidad de atender, que son las universidades, y que son las experiencias de procesos políticos que en ese momento se estaban dando. Es decir, yo veo allí la conjunción, veo la relación de similitud, obviamente con las grandes diferencias que cada país y cada pueblo tiene en sus propios contextos. Lo segundo que quiero señalar, que no hay que ilusionarse con la reforma constitucional que hoy día estamos viviendo en Chile. Entramos a esto y no está todo el pueblo mapuche en esto. Una parte importante aprueba la idea y está a favor de participar de esto. Llegamos allí
a esta situación en una condición muy desigual, muy desigual. Siempre en los gobiernos, desde el momento que se retorna la democracia, todos los gobiernos han hablado de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y en particular del pueblo mapuche. Ahora, recién ahora, fruto del movimiento social, de la rebelión social, se abre un espacio para que el pueblo mapuche pueda interceder y colocar en la agenda de trabajo de esta redacción de la nueva Constitución los derechos que han sido arrebatados por distintas fuerzas y sobre todo por el Estado. Hay entonces una condición muy desigual para participar y la verdad es que los espacios y los famosos escaños reservados son reducidos para atender toda la gran preocupación que tiene el pueblo mapuche. Un tema interesante que yo también destaco, que la lucha de los pueblos indígenas se mueve en un escenario en que no tenemos control nosotros, no tenemos control. Los pueblos indígenas siempre tienen que buscar estrategias de poder vincularse con aliados, aunque sea por un punto, aunque sea por 2 puntos. En este momento, si los delegados nuestros en la Convención Constitucional no tienen un respaldo y un apoyo de parte de los otros actores chilenos, la posición nuestra va a ser desvalorada y va a ser minimizada. Entonces necesitamos una estrategia política. Ojo, también nosotros señalamos que con los partidos políticos, en el caso mapuche estamos sumamente cansados. Y la gran mayoría del movimiento y de las bases mapuche no quieren saber de los partidos. Entonces, es una contradicción que el tema adentro de la convención. Lo segundo es que el tema clave y el tema central que está proponiendo el movimiento y los representantes es la idea del autogobierno mapuche, el autogobierno, o comúnmente se conoce eso como autonomía a nivel global. Autogobierno quiere decir entonces que los mapuches tomen decisiones de sus propios asuntos en todos los aspectos, obviamente bajo la condición que pueda ejercer el Estado chileno. En ninguna parte de América Latina tenemos un movimiento que quiera separarse del Estado. Todo lo contrario, acá en el caso mapuche, nunca, ningún líder, ninguna organización ha planteado eso. El gran tema que es un desafío en este momento es cómo articulamos un discurso y una posición para el respeto de los derechos colectivos. Ustedes saben que desde la dictadura de Pinochet dividió las reservas indígenas, tal como las reservas que hay en Estados Unidos, ¿no? Aquí se usó la misma palabra, las reservas indígenas. Pinochet dividió las tierras y convirtió a los mapuches en propietarios individuales. Desde ese momento estamos viviendo una contradicción tremenda. Por una parte reclamamos derechos, hay propiedad, digamos, individual que impuso la dictadura. Entonces reclamamos eso como una deuda histórica. Y esa deuda histórica aparece en el sello de una comisión que se instaló al año 2001 en Chile, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, que fue la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Allí estuve participando también en esta comisión. Y la elaboración de esa documentación, todos esos recursos, se dieron a conocer, pero los gobiernos no dieron, y las fuerzas políticas no dieron el respaldo suficiente, y eso terminó en un vacío. Termino también con esto de los derechos colectivos. No solamente se refiere a la tierra, a los recursos, a la recuperación de las tierras, sino también a la lengua. La lengua, como en todas partes, todos los pueblos indígenas, es un tema clave. La lengua es lo más sagrado, lo más simbólico, lo más potente que tiene una cultura. Si somos capaces de articular un discurso y una fuerza política para instalar el derecho oficial de la lengua mapuche, donde haya una gran población indígena, y en las escuelas en particular, eso será una gran conquista que podamos alcanzar. El agua solamente lo voy a mencionar. Qué sé yo, la salud. Nosotros tenemos una gran experiencia en el pueblo mapuche del sistema de medicina tradicional indígena, los hospitales interculturales.
Creemos que esos hospitales necesitan mayor respaldo, necesitan un mayor apoyo de parte del Estado. Entonces, la idea es que no solamente se espera que se reconozca en la Constitución la existencia de los pueblos indígenas. Ese discurso tiene que bajar en los hechos a la realidad concreta. Es un poco la experiencia en América Latina, que las constituciones que son más progresistas en esta materia reconocen a los pueblos indígenas, pero en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo eso? Es el gran también desafío que tiene en este momento el movimiento para poder articular eso y hacer que esta ley nació con la gente. Y en eso de reconocernos, planteamos que esta diversidad no significa reconocer la cultura de los pueblos indígenas. Lo que se está planteando aquí es también reconocer el pluralismo jurídico que está reconocido en América Latina. Todas las culturas, todos los pueblos indígenas tienen su propio sistema jurídico. Queremos que el sistema jurídico mapuche sea reconocido por el Estado y que tengamos posibilidad de tener decisiones dentro del aparato, digamos, de justicia y de relaciones internas, capacidad de resolver problemas de forma autónoma, sin estar llamando a la policía por un caso que no merece atención de parte de la comunidad. Entonces, termino finalmente, hay muchas cosas que decir, termino finalmente que hay un contexto general, que ayuda a esto, ¿no? Uno es el discurso del multiculturalismo, lo que es el convenio 169 y que son las declaraciones de Naciones Unidas y todo lo que hay en avance en otros pueblos. Hay un contexto global y general que ayuda a esto. Lo que interesa aquí y lo que va a dar el cambio va a ser la propia decisión que adoptemos los mapuches y la capacidad de fuerza para cambiar la Constitución. Gracias. Muchas gracias, profesor Rosamel, por sus aportaciones también en el contexto de este conversatorio y introduciendo muy bien, ¿cierto?, un tema sobre el cual yo quería preguntarles a los tres expositores. Y ahí le pido colaboración a Jorge, yo lo haré en español y tú haces la traducción entonces para nuestras invitadas Bettina y Claire. El profesor Rosamel mencionaba un elemento importante al final de su discusión. Si vemos la experiencia de Nueva Zelanda, si vemos la experiencia de Canadá, el reconocimiento de los pueblos originarios es de las últimas décadas. En Chile estamos recién comenzando, en las mismas palabras del profesor Rosamel. Estamos recién partiendo en esto. Puede haber un reconocimiento legal, constitucional de los pueblos indígenas, pero tiene que haber también, a mi juicio, siguiendo también las indicaciones de los expertos, tiene que haber un reconocimiento también cultural. ¿Cuánto podemos hacer las universidades entonces para que ese reconocimiento sea legal, constitucional, pero también un reconocimiento del pueblo, de los ciudadanos y de las ciudadanas de cada uno de los países? Y allí quizás conocer en unos 3 minutos la experiencia en primer lugar de Nueva Zelanda, luego de Canadá y luego la opinión del profesor Rosamel. Miss Claire. Thanks so much, Jorge. Thanks so much, Marcelo. As I understand it, the question is about how universities can contribute, particularly to cultural recognition. Have I understood that question right? How universities can contribute. I'm personally also very interested to hear from Bettina because I think it's so exciting to have a First Nations university established, and I see some amazing initiatives happening also in British Columbia
as well, including the University of Victoria. So I'm looking forward to hearing from Bettina. Here in Aotearoa, we do some, I guess, important things within the university. So within the law school, for example, we are trying to incorporate much more Māori law into the law degree that you receive from from the University of Auckland. We are also, you can also undertake any assessment that you would like in Te Reo Māori, in the Māori language. We have various different organisations within the university for our Māori students and for our Māori staff. And to some extent, we have some level of autonomy over our own initiatives as Māori staff and Māori students. So I guess we're still working inside the wider university structure, but we are creating spaces for us as to determine how we teach and so on. As mentioned, language is in Aotearoa, the Māori language has been through, I guess, a period of renaissance led by our grandparents and our ancestors from some time ago now. And that permeates, as mentioned, through you can take any assessment or tests in Te Reo Māori. You can learn a lot of Te Reo Māori in our university. So we have very, very strong, I guess, university departments teaching Te Reo Māori, and also culture. The hardest bit, I guess, one of the big challenges is ensuring that non-Māori also are learning Te Reo Māori, which is happening, but that there should be more of it as well. And also to ensure that there's, I guess, more sharing of power at the higher levels of the university administration and structure. And also that there is more funding for our own Indigenous universities. We have 2 wānanga, which are like universities in the country, Awanuiarangi and Laukawa, and to ensure that they have sufficient fundings to teach through using a Māori methodology, as well as in the Māori language and on Māori law as well. So there's lots of initiatives happening within a mainstream university where I work in law school, including bringing in more Māori law and language and so on, but there also must be sharing of authority and more funding for our Indigenous Māori universities. Thank you. Thank you, Claire, for that. I would echo so many of Claire's points here. You know, I think that certainly for First Nations University of Canada, we see we see our role as national. We see ourselves working across the country to build more understanding and educate, certainly as many people as we can reach about so many facets and areas of Indigenous history, politics, governance, culture, language. And so, as I shared with you earlier, kind of the slide of our programs, right? We're very varied in what we teach. We see, we see Indigenous culture, studies as a whole, permeating so many different programs, right? Academic programs. And so we do our best to offer as many as we are able to. And certainly in recent years, reconciliation studies has become a growing area of interest across the country. And we're trying to meet that interest. We've especially, as I noted in recent months, had an incredible surge of interest in more educational workshops, programs, to the point where we are really pushing ourselves to meet that demand at this point. And I think education is critical in moving Indigenous rights forward, right? We can't
I think it has to start with education, and our universities are critical in that, you know, across the world, are critical in moving forward this discussion, in educating people, you know, about indigenous peoples, indigenous rights. And, you know, it's we receive support federally from the federal government. Certainly, part of our funding is from the federal government, and we do receive support as well from the provincial government of Saskatchewan, and, you know, for our support of both Indigenous and non-Indigenous students. And so I hope that we can build stronger partnerships across the country with Indigenous, other Indigenous post-secondary institutions, and, you know, really try to broaden our reach. I think that, as I noted, it's really, I think it really begins with education, political change, and thank you. Bien, en mi caso, quiero señalar que hasta el momento se ha demostrado que las universidades pueden ser una especie de palanca, como se dice en castellano, me olvidé la palabra, como se dice en inglés, un recurso estratégico para el análisis de la realidad indígena. Por lo tanto, la experiencia local en la Universidad Católica aquí en Temuco, donde está el centro de la vida del pueblo mapuche, la universidad ha tratado de definir y dar paso en la idea de una universidad intercultural. Sin embargo, eso requiere una transformación muy grande, estructural, de contenido y de dirección de la universidad, porque se necesita allí una participación directa de los indígenas en todo eso. No puede una universidad asumir que ellos van a crear una propia universidad con dimensiones en el campo indígena. Tiene que haber participación. Entonces, es una situación también que lleva un par de décadas en Chile, la preocupación por las universidades, y la preocupación también porque aquí en Chile, en la democracia, se ha logrado que mucha gente mapuche ingrese a la universidad y termine sus estudios en la universidad. Hay una cantidad importante de profesionales mapuches que han pasado por la universidad, pero al final ellos van a trabajar en las grandes empresas. Están preparados para trabajar en las grandes empresas que no tienen nada que ver con los mapuches. Entonces allí aparece la idea de crear universidades indígenas. Y yo estoy muy atento a eso, lo que pasa en Canadá y en otras partes, allá con los maoríes en Nueva Zelanda. ¿Cuál es el resultado de estos proyectos? Nosotros hemos tenido los mapuches 3 proyectos de crear universidades propias, indígenas, mapuche. Las 3 han fracasado. Las 3 han fracasado porque no hay un respaldo propio de las mismas universidades del Estado para poder generar ese tipo de sistema de estudio. Lo que sí hoy día se está planteando en el caso, digamos, de algunas universidades aquí en el sur de Chile, que algunos programas de educación o en la malla curricular, como se denomina en castellano, en los programas de estudio se inserte allí la historia del pueblo mapuche, como mínimo. Y los abogados, los que estudian leyes, deben saber qué es lo que el pueblo mapuche, cuáles son sus problemas, sus inquietudes, sus preocupaciones en términos de la justicia. Por eso en ese campo estamos hablando de la justicia intercultural, que también es un discurso que ha aparecido en México, en Ecuador y en Bolivia. Entonces la justicia intercultural. Entonces, y justamente entonces el tema que preocupa a nosotros, los que estamos en la universidad, es que la universidad indígena, si es que tuviese un resultado favorable en su desarrollo, es muy importante porque de alguna manera tenemos allí el control del conocimiento indígena.
el control del conocimiento indígena, porque en este momento no tenemos control de nuestro conocimiento. Y vienen las empresas, vienen las grandes compañías internacionales y roban nuestra propiedad intelectual, sacan, extraen esa propiedad de los pueblos indígenas. Y teniendo una universidad, podríamos de alguna manera proteger esos derechos. Esa es mi opinión respecto a la pregunta. Gracias. Muchas gracias a los tres por sus comentarios respecto a un tema, ¿cierto?, que tiene que ver y que además es muy interesante por el contexto en el cual nos encontramos, la época en la cual está viviendo Chile, el reconocimiento de los pueblos originarios, tal cual como lo hemos visto en estas tres presentaciones de hoy, tiene que ver con la generación de espacios, con políticas de inclusión, con financiamiento de iniciativas de reconocimiento, garantizar la enseñanza y la difusión de las lenguas originarias, la ampliación de los cuadros académicos en torno, ¿cierto?, a las temáticas de los pueblos originarios, de las lenguas indígenas, y por lo tanto la creación y formación de nuevos programas de estudios con una nueva cultura de reconocimiento. Esos son los aportes de nuestros invitados el día de hoy. Creemos haber cumplido el objetivo de conocer las experiencias de Nueva Zelanda, también de Canadá, también la experiencia chilena en el mundo mapuche, a través del profesor Rosamel Millamán, y nos sentimos satisfechos de haber aportado a la discusión pública que en estos momentos nuestro país está dando en esta nueva constitución y principalmente en el punto del reconocimiento de los pueblos originarios. Queda una tarea significativa por delante para cada uno de los que estamos aquí, tanto frente a la pantalla como aquellos que estamos organizando o participando y exponiendo el día de hoy. Para todos queda una tarea pendiente respecto a aquello que podemos hacer hacia adelante. Agradecemos a cada uno de los expositores a nombre de la Universidad Católica del Maule, de la Dirección General de Vinculación, también a las embajadas de Canadá y Nueva Zelanda por su apoyo en la organización de esta actividad, y les enviamos desde aquí, desde Talca, desde el centro de un país ubicado al sur del mundo, un abrazo fraterno, afectuoso, y con la idea también de poder seguir fortaleciendo los lazos en torno a esta temática y en torno a otras también. Muchas gracias, profesor Rosamel, muchas gracias, profesora Bettina, muchas gracias, profesora Claire, por estar hoy día con nosotros, y a todos y a todas quienes se han conectado en línea a este conversatorio, pero también quienes podrán verlo a través de las distintas plataformas digitales de nuestra universidad. Muchas gracias a todos y a todas. Muy buenas tardes, muy buenas noches en Chile, muy buenos días Nueva Zelanda.